Bien, comenzamos con un tema muy interesante que es el de qué tan importantes son las bolsas de valores en todos los países, no nada más solo en México, en todos los países, eh, para decir vamos bien, tenemos un potencial de crecimiento, no, tiene que ver con el número de inversionistas en comparación con toda la población o de la población económicamente activa. Se hizo con Reuters, se hizo un estudio Sí. para 16 países. Bueno, ahorita nos va a corregir el señor Rodrigo Heredia, quien es subdirector de análisis bursátil de B por Más. Bienvenido, Sí, muchas Rodrigo. gracias. Se hizo un estudio muy interesante con Reuters, Sí, ¿verdad? ¿Cuántos países fue? sí, 16 países. 16 países. Sobre el impacto, cómo van a estar los pronósticos de aquí al cierre de 2015 para diferentes índices bursátiles de México, de Brasil, de China, en fin, ¿no? Y hay sorpresas interesantes, tanto por el lado de México como por el lado de algunos países que nos brincaron, como es el caso de España, ¿no? Que Sí, ya no tiene más crecimiento de aquí a diciembre porque ya creció lo que tenía que crecer en el año. sí. Es una noticia, en ese caso es una noticia eh, Triste, triste, pero al mismo tiempo positiva, porque quiere decir que la buena perspectiva que había para España a principios de este año o a finales del año pasado, básicamente se confirmó. lo que se esperaba para todo el año Para se todo el año. comió en 5 meses. Exactamente, entonces quiere decir que ha sido una muy buena idea de inversión. Aquellos que participaron están teniendo rendimientos realmente muy atractivos Sí. y tampoco eso quita la posibilidad de que en el futuro haya una revisión al alza y dado el buen performance de España y que este mejor ambiente de negocios o mejor ambiente económico, vamos a llamarlo mejor, que hay en España, a pesar de que todavía está atravesando una situación sumamente complicada, que esto se pueda traducir en un pronóstico aún mayor y por lo tanto vuelva a colocarse como una idea de inversión interesante. Por supuesto. Ahora México, ¿por qué selecciona? A ver, eh, ¿está la Bolsa Mexicana de Valores de alguna forma indizada o es representativa la Bolsa Mexicana de Valores y el índice de precios y cotizaciones del crecimiento y del horizonte económico de México No. o están desfasados? No, más que desfasado es como vos preguntabas si la bolsa, si el índice de la bolsa, hay que recordar a los que no, quizás no están tan metidos en esto, el índice de la bolsa solamente agrupa 35 compañías. Empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores hay más de 100 y de las que operan regularmente, que tienen una operación continua, podríamos decir, son alrededor de 60, 65 compañías. Y son un par las que dominan el índice, La que que, representan el índice. la que tienen un peso específico importante, más del 40% en el índice, sí, sin duda son 5 compañías. Por lo tanto, la variación en ese índice muchas veces se explica por alguna variación en particular o combinada de esas compañías. Por lo tanto, no solamente el índice de precios y cotizaciones no es representativo de la economía, lo cual no es una cuestión exclusiva en México, pasa en muchos otros países. Es difícil que un índice accionario represente toda la economía. Claro. En el caso particular de México, al ser un índice relativamente corto en cantidad de emisoras y de haber una gran diferencia entre los valores de capitalización de las empresas, obviamente las más grandes son las que más pesan y ante variaciones en esas empresas específicas se mueve todo el índice. Claramente es el caso de América Móvil, el caso de Walmex, el caso del Grupo Financiero Banorte, de FEMSA. Son emisoras, por supuesto, con un peso muy importante. ¿Por qué? Por el tamaño de las empresas, básicamente. ¿Y Gruma no te gusta? Gruma sí, por supuesto, ¿no? Es una empresa gigante. También es parte del índice, ¿no? Claro, claro, pero quizás no es de las 5 más pesadas. Para que tengas una idea, solamente América Móvil pesa alrededor del 16 o el 17%. Vaya, pero lo que quiero, vamos a decirlo así en broma, pero vender tortillas deja negocio. No, por supuesto, es una empresa multinacional. Por Es una supuesto. empresa multinacional. Un monstruo, pero... Sí, sí, además han tenido un performance, el precio de su acción realmente impresionante en los últimos 2 años, sí, sí, sin duda. Así es. Y bueno, entonces, México, ¿por qué lo escoge Reuters? Es decir, ¿qué importancia tiene en términos internacionales, globales, el índice mexicano, la bolsa mexicana? Lo que pasa que lo que se trata de hacer o lo que trata de hacer Thomson Reuters, nosotros consideramos que es tratar de mostrar en una encuesta países
relevantes o bolsas de países relevantes en el siguiente término. Por un lado, países desarrollados, o sea, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, y ver cómo esos índices accionarios, qué es lo que se espera para esos índices accionarios. Y un segundo grupo, que es muy importante para los inversionistas globales, es el de las economías emergentes, donde claramente México es uno de los más representativos, ¿no? Por más que no formemos parte del famoso BRIC, hay algunos otros acrónimos, muchos, que todos incluyen la M, que es la de Sí, México. curiosamente todos inventados por Goldman Sachs, ¿no? Sí. No, bueno, Entonces es negocio para vender, ¿cómo no? Sí, no, el de BRIC fue de Goldman Sachs, pero después hay una serie de otros, el MIST, el BRIM, y varios que claramente México está en esa liga, ¿no? Pero además, aunque no estuviéramos, México va creciendo por su lado. Lo que a mí me llama la atención es que el índice conforma, por ejemplo, por la parte latinoamericana, pues habla de México, habla de Argentina, o sea, resuena el índice brasileño, ¿no? Pero también estás hablando como países emergentes, junto con los latinoamericanos, hablas del índice chino, porque es emergente, no puede ser un país desarrollado. India, que también es emergente. Sí. ¿Dónde pondrías un país como España? ¿Entre los emergentes? No, a pesar de la situación complicada, España todavía es un país desarrollado. Es decir, ¿está al nivel de Alemania, de Francia, de Inglaterra, ya para no salirnos de la Unión Europea? Es difícil, si hoy uno lo define así, como vos lo estás diciendo, que España está al nivel de Francia o Alemania. Claramente no están atravesando por situaciones económicas muy complicadas, pero hay que recordar que simplemente es una categoría a la que cuesta muchísimos años, décadas y trabajo llegar a economía desarrollada, y por atravesar una época complicada no tan fácilmente uno deja de ser una economía desarrollada para ser una economía emergente. Para que tengas una idea, todavía hoy hay analistas que cuando hablan de Grecia, algunos dicen que es una economía desarrollada y otros dicen que es una economía subdesarrollada o emergente. En su momento, hace décadas, a pesar de que tenía temas de deuda complicados, seguía siendo una economía desarrollada. Entonces, a lo que voy es, el mote o la calificación no se pierde tan fácilmente. Y la realidad es que España, a pesar de la situación complicada, si comparamos su situación actual con la de hace 2 años, es totalmente distinta, ¿no? Los avances Para que lo aterricemos en términos más cristianos y no tan financieros para todos, muchos de ustedes, amigos que nos escuchan, nos hacen el favor de vernos en sus casas y se los agradecemos. Como que hay todavía una facción ahí de países que no sabemos muy bien cómo definirlos, ¿no? Está el número 1, el punto 1, el valor 1, que son todos los países de primer mundo desarrollados. Luego están el valor 2 o punto nivel 2, que son los países de lo que antes era Europa del Este, ¿no? Los países de Europa del Este son el grupo 2. Luego el grupo 3, que pues prácticamente es América Latina. Y está el grupo 4, que digamos son países africanos y algunos de Asia, ¿no? Sí, la verdad que también se mezclan porque, por ejemplo, hay economías sumamente desarrolladas, como por ejemplo Singapur, Malasia y demás, que son países relativamente chiquitos, pero son economías súper desarrolladas. Exactamente. Pero vaya, a lo que yo quiero llegar es, faltan algunos niveles que deberíamos ya de empezar a inventar, como entre los países 1 y 2, ¿no? Deberíamos inventar un nivel 1.5, ¿no? O diría una España, no, ni muy, o sea, no están tan desarrollados como Francia, Alemania, Inglaterra, pero son países muy fuertes, muy sólidos, ¿no? Pero sin llegar a ser potencias como pueden ser Alemania o Inglaterra, ¿no? Sí. O Estados Unidos, o Canadá, o Australia, ¿no? Lo que pasa es que esto es muy dinámico. Hasta hace una década, quizás un poquito más, México era más grande, el PIB era más grande que el de Brasil, después se vinieron... Se lo van peleando. Se lo van peleando, digo, hay que ser honestos, vino este super ciclo de commodities, para los que no están familiarizados, fue un ciclo de una apreciación extraordinaria en el precio de los commodities, metales, materias primas. Son materias primas que pueden ser metales, minerales, ganado, cereales, en fin, ¿no? Y en donde Brasil es uno de los principales productores. Y ahí fue cuando el PIB de Brasil despegó, superó al de México.
pero hoy por hoy, si bien el crecimiento de México, como siempre decimos, no es el que quisiéramos, claramente ahora México ha empezado a recuperar terreno y la economía brasileña va para abajo. ¿Por qué? Porque justamente estos commodities que produce, la tendencia de esos precios es a la baja. Entonces, esto es dinámico. Hace 10 años se veía muy complicado que dijéramos que la economía número 2 del mundo iba a ser China. A pesar de que venía creciendo fuerte, la verdad que el gap o la diferencia que había versus Japón o versus Alemania era muy grande y sin embargo hoy es la economía número 2 y hay muchos analistas, muchos, que previenen que más o menos alrededor de una década va a ser la economía número 1 del mundo, sacando a Estados Unidos que desde siempre prácticamente ha sido la primera economía mundial, ¿no? Vámonos a unos mensajes y regresamos aquí con Rodrigo Heredia y más sobre temas económicos, bursátiles, financieros, estructurales. ¿Le preocupa a usted la seguridad cibernética? Yo creo que si usted maneja una computadora en su casa, en su oficina, tiene que darle pánico a la seguridad cibernética. No entrar al suicidio ni al rasgarnos la ropa, ¿verdad? Pero sí mucho miedo, ¿no? Sobre todo ahora, por ejemplo, con las nubes, que son terribles, ¿no? Vamos a platicar acerca de la seguridad cibernética y un estudio que hizo esta empresa EMC RCA con el director regional, con el director para México y el norte de América Latina de esta empresa EMC, Rodrigo Calleja, que le damos la más cordial bienvenida aquí en Estrategia de Negocios. Muy amable. Va por ahí la cosa, ¿no? Del estudio, me imagino, ¿no? Sí, sí. Hicieron el estudio, ¿cuándo lo terminaron de hacer? El estudio se hizo en junio de este año. El estudio abarcó entrevistar a 400 personas de tecnología. ¿De todo que América Latina Norte? Fueron 67 países, incluidos Asia-Pacífico. Ah, ya, del mundial. Sí, mundial. Es un estudio mundial donde se entrevistaron como te comento, 400 personas, especialistas en tecnologías de información y en específico de seguridad. Y bueno, realmente los resultados que salieron de esta encuesta fueron terribles, ¿no? Ahora, de lo terrífico, porque a todo el mundo le encanta cuando dice uno terrífico, ¿no? ¿Cuáles serían los tres más terríficos resultados? Bueno, imagínate que el 75% de los 400 entrevistados se consideran que tienen una seguridad por debajo de la media. 75%. ¿Qué quiere decir por debajo de la media? Sí, bueno, se catalogaron... mal asegurados. Ajá, sí, en términos cibernéticos. En términos cibernéticos, ellos mismos se consideran que su organización está por debajo del estándar mínimo de seguridad que debería de existir. A ver, si yo soy una persona que no conozco mucho de esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por lo menos debo de traer una pared de fuego. Digo, vamos a aterrizar esto, ¿no? Una pared de fuego, un antivirus que me pueda permitir, que me permita protegerme de todo, ¿no? De virus, de hackeadores. De malware, sí. De malware, de toda esta bola de bichos que te pueden aventar, ¿no? Hasta publicitarios, ¿no? Eso es lo básico. Andan abajo de esto. No, están exclusivamente con esa capa. O sea, y hasta ahí nada más. Es correcto. Las empresas tienen que tener necesariamente mucho más capa, ¿no? Mucha más capa. Un poco lo que arroja también, o sea, si hablamos de estos puntos, el segundo punto más importante que arroja es que las compañías siguen pensando en que la protección perimetral es la protección a la cual deben de continuar haciendo sus esfuerzos. ¿Qué quiere decir esto de protección perimetral? Lo que tú comentabas, precisamente los firewalls, el cuidar las entradas hacia tu compañía. Poner una barda, ¿no? A mi computadora, a mi sistema. Es correcto. Eso es la protección perimetral. Esa es la protección perimetral. ¿Y qué deberían de tener? Bueno, realmente lo que está ocurriendo es, por darte una cifra, un diario norteamericano el año pasado hizo un estudio y calculó la pérdida en dinero de todos los cibercrímenes que hubieron,
cerca de 325,000 millones de dólares a medio 325,000 millones de dólares. Es correcto. O sea, 325 en términos estadounidenses, 325 billones de dólares. De dólares, correcto. O sea, esto es más que la capitalización de mercado de muchas empresas que están en el top 2000, ¿no? 1.5% de las reservas internacionales del Banco de México. Sí, sí. O en caso, o en algunos casos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de muchos países ya es un 1%. Cualquiera de los países que tú coordinas, por ejemplo, de Centroamérica, pero les tienen muchísimo menos Producto Interno Bruto. Por supuesto. Entonces, bueno, digo, te podrás dar cuenta. Segundo punto, ¿no? Ese es el segundo Terrible. punto. ¿Y tercero? Bueno, el tercer punto es que pensamos que quizá las instituciones financieras fueran las que mejor protegidas están y nos damos cuenta con que no. Las instituciones que mejor, de alguna forma, han empezado a tener estrategias para poder protegerse, visualizar cuál es la penetración y actuar sobre ella, son las empresas que están dando servicios de telefonía. Después viene inclusive telefonía celular. Telefonía celular, gestores de tercerizados, o sea, las empresas que dan servicios como on demand y este tipo de situaciones, y obviamente telefonías fijas, ¿no? Pero oye, yo creo que lo más sensible, por lo menos para los consumidores, los mortales, es el sector financiero. Claro, sí. Porque ahí están mis ahorros, ahí está mi jubilación, ahí están mis retiros, mis fondos de ahorros, en fin, lo que tú quieras, ¿no? Sí. ¿Cómo me atrevo a mover ese dinero en línea si no sé si me lo pueden hackear? Es correcto. Sí, y muchas veces también existe la situación en la cual las empresas que tienen las telecomunicaciones, pues también tienen acceso a muchísimos datos, ¿no? Y ellos son los carriers que van a llevar de alguna forma tu transacción, ¿no? Entonces, digo, el presidente de la División de Seguridad de MC, que se llama Amit Yoran, que es una persona muy reconocida en el medio de la seguridad, él dice que estamos en un tema de pañales a nivel mundial. A nivel mundial. O sea, esto es un tema de nivel Ahora mundial. Mundial. ¿Y en México qué estamos? ¿Con pañales estamos más malos? Estamos en pañales de igual manera. O sea, esto es un tema global. O sea, geográficamente muchas de las compañías estamos en situaciones similares en Europa, en Asia, y bueno, tenemos que tomar acciones, ¿no? Entonces, ahora bien, lo que aquí importa es, están hackeando, es una realidad. Están hackeando a todo el mundo. Las instituciones financieras le mandan a personas físicas o personas morales correos diciendo: cuidado, si le llega un mensaje diciendo que regrese usted este correo con su número de cuenta y su número de password, no lo haga, porque es hackeo. O sea, es terrible lo que está pasando. Me está diciendo la institución financiera: yo tampoco puedo en contra de estos señores. Aquí se abre un hueco gravísimo que debe de atenderlo no el sector financiero, no la Comisión Nacional Bancaria, también el Sistema de Seguridad Nacional, como CISEN. Porque si nos penetran por ahí, pueden romper la estructura de seguridad de todo el país, Sí, como bien comentas, ¿no? En relación a la estrategia, es una estrategia universal. O sea, nuestra compañía MCRCA, ¿qué es lo que ha empezado a hacer? Lo que ha empezado a hacer es, la protección perimetral tiene que continuar, tenemos que seguir teniendo. Lo que debemos de hacer es empezar a enfocarnos en las herramientas que nos permiten identificar en el momento que estamos siendo penetrados. ¿Sí? Y empezar a poder seguir hacia dónde va, porque no cualquier penetración implica que te van a quitar dinero, sino promocionales. Los promocionales lo que hacen es se tratan de meter en tu correo y empiezan a copiar tu directorio y empiezan a tratar de buscar información terrible, ¿no? Otra de las cosas que estamos nosotros haciendo es regresar al punto de la identidad, o sea, poder saber que tú eres un usuario y que con quien te estás autenticando en el otro lado es tu servidor o tu proveedor del servicio, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en ese ámbito de la autenticación y evidentemente, bueno, pues es algo que estamos nosotros trabajando, es el tema de poder tener un monitoreo constante, o sea, una herramienta que nos permite estar monitoreando a todas las empresas las transacciones que están ocurriendo, o sea, poder correlacionar información, poder compartir entre las instituciones gubernamentales, instituciones bancarias, información. ¿Para qué? Para que realmente hagamos una lucha en conjunto contra los cibercriminales, ¿no? Porque como comentas, esto no es un tema único de banca o de negocios, ¿no? No, y además lo que sí podemos decirle de lo que platica Rodrigo: cuide mucho, por favor, cómo maneja usted sus cuentas por Internet. Es una maravilla Internet al sector financiero, es una maravilla, pero cuidado.
si pueden hackear una tarjeta de débito en el cajero de un banco, ¿no? Directamente. Si pueden hackear un cheque físico, pues también pueden hacer muchas barbaridades con una cuenta digital, ¿no? Correcto. Cuide mucho las operaciones, asegúrese bien usted de hacer las cosas con mucho cuidado, con todos los pasos que le está indicando su institución financiera, y así aún vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí. Sí. Ustedes como EMC se dedican a hacer las investigaciones. Nosotros nos dedicamos a hacer todo. Tenemos tanto herramientas que nos pueden ayudar a poder hacer esta detección, a poder crear un ambiente de gobierno, riesgo y cumplimiento para identificar cuáles son los assets importantes de cada compañía y bueno, poder hacer una metodología de trabajo para poder mitigar este riesgo, ¿no? Eso, hacer la metodología de trabajo, sobre todo si ustedes empresa. ¿Tú tienes Twitter? No, tengo... Pero la dirección de tu empresa. Es www.emc.com. Y el señor se llama precisamente Rodrigo Calleja. Ahí me puede localizar para decirle, bueno, lo vimos en Estrategia de Negocios, a ver cómo me ayuda. Rodrigo Calleja, él es director regional para México y el norte de América Latina, que es mucho, ya ni le platico porque se nos acaba el tiempo, de EMC. Gracias, Rodrigo. No, gracias a ti, muy amable. Gracias por el espacio. Regresamos aquí, por supuesto, a Estrategia de Negocios con Rodrigo Heredia, y estamos platicando de los índices bursátiles, del estudio de Reuters, de Thomson Reuters. Y hay países que son apasionantes para analizar, ¿no? Bursátil, en términos bursátiles y económicos, ¿no? España, ¿no? Que seguimos comentándolo. Y sin embargo tiene un vecino que es brutalmente afín a España, que se llama Portugal, que es un país muy subdesarrollado, ¿no? Y es parte de Europa también, por supuesto. Sí, claro. Y es muy subdesarrollado. Y tienes otros países muy pequeños que podrían ser muy subdesarrollados y sin embargo han tenido fenómenos económicos desde los 70s, que yo recuerdo desde los 60s, como es el caso de Irlanda, la República de Irlanda, ¿no? Sí, que han sido fenómenos financieros en industria maquiladora de exportación, ¿no? Lo que se llama en inglés, para algunos más afina a lo que es la industria maquiladora de exportación, inbound industries, ¿no? Mientras que Grecia se está cayendo a pedazos. Sí, lo hablábamos la otra vez, complicada la situación de Grecia, muy confusa, honestamente muy confusa. El gobierno, por un lado, que dice que sí va a aceptar todas las condiciones, y por otro lado estableciendo un referéndum y pidiéndole a la gente que no vote por ese tipo de propuestas. La realidad es que si la respuesta es mayoritariamente que sí se quieren quedar en la eurozona, que hasta hoy había una pequeña diferencia a favor del sí, era 47% sí, 43% no, sin embargo hay un margen de error de la encuesta, por lo que técnicamente sería un empate. Pero si la respuesta final llega a ser sí, el gobierno actual va a tener que dimitir y se van a tener que llamar a nuevas elecciones. Totalmente cierto. Ahora, segundo lugar, ahorita que acabas de tocar ese punto, por favor, acláranos algo, porque me he encontrado con muchos amigos del teleauditorio que luego tienen esa confusión. ¿Salen de la eurozona como nación o salen de la eurozona monetaria? ¿Se ha prestado esa Sí, lo que pasa es que, como lo comentábamos la otra vez, caer en default no significa salir de la eurozona. ¿No? O sea, pues se puede dar una situación y la otra no. Te sacan del euro. O sea, pero sí, a lo mejor sigo salir de la Unión Monetaria. De la Unión Monetaria, obviamente sí. Pero hoy estábamos leyendo de forma muy graciosa, hasta si se quiere, es que vamos a suponer que salga del euro. Hoy estaban declarando que las planchas con las que se imprimían el dracma, que era la moneda de curso legal griega, la moneda griega, ya se destruyeron. Entonces imagínate ahora cómo van a producir dracmas, ¿no? Habría que volver a diseñar. ¿Y cuánto les va a costar si no tienen dinero? Y quizás lo pagan con dracmas nuevas, no lo sé. Ahora, lo que sí, si salen por supuesto de la eurozona monetaria, les va a ir de maravillas porque con dracmas o con la moneda que se quede, ¿no? Con dólares americanos, lo que se quede, ¿no? Se va a devaluar mucho la moneda griega y eso les va a beneficiar para el ingreso de turismo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que al principio el impacto es que muy probablemente veamos una quiebra del sistema financiero, que tengan amplios problemas para cubrir sus necesidades, o sea, el gobierno básicamente va a tener muy poco margen de maniobra para pagar, sobre todo un tema muy importante para los griegos, que es el tema de pensiones, porque sí lo pueden pagar en la moneda. Que por eso no pueden, no aceptan Exactamente. las condiciones de Alemania y del resto de la eurozona. Sí, que también como comentábamos la otra vez, son demandas que desde cierto punto de vista también, sin caer en ideología política, son fórmulas que yo tengo personalmente mis dudas que funcionen. O sea, cuando un país está atravesando la situación que está atravesando Grecia, en donde tenés tasas de desempleo de 25% y tasas de desempleo juvenil de más del 60%, Madre mía. obviamente de forma muy responsable lo que se necesita hacer era lo que decía alguien muy conocido para este medio, que era Keynes. O sea, que lo que vos necesitas hacer es tener una política expansiva, algo que hizo Estados Unidos luego de la crisis, empezar a que el gobierno gaste, pero no que haga un gasto corriente, que incremente el gasto corriente, que gaste en infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de una política gubernamental de mayor gasto genere mayor empleo, mayor consumo y en donde empiece a girar la rueda del consumo interno. Cuando desde afuera los acreedores dicen subí impuestos y baja el gasto, esa es la fórmula contraria. Entonces, sí, que va a tener mejores números Grecia para pagarle a sus acreedores, seguramente, pero seguramente también no será la mejor fórmula para Grecia. Pero bueno, digamos, son válidas ambas posiciones, ¿no? Claro, lo que está diciendo Rodrigo de John Maynard Keynes fue muy curioso, una frase que es muy famosa y que hasta la fecha la pueden ver ustedes en muchos libros, que supuestamente imprimió él, la construyó él, ¿no? Cuando le preguntaron en la época de la Gran Depresión del 29, ¿cómo salimos de esta depresión? Y él dijo, bueno, a través del gobierno que no ha gastado, que tiene dinero, contrátese mano de obra, pero ¿para qué? No hay productividad, no hay nada, ¿no? Para hacer agujeros, hacer hoyos. ¿Pero para qué se van a hacer hoyos? Pues para que luego esa misma mano de obra tape los hoyos. Sí. De alguna manera lo que quería decir era, contrátese mano de obra y la primera etapa de la mano de obra va a ser nada productiva, pero la gente va a empezar a generar poder adquisitivo. Y con eso la acumulación de inventarios de las empresas vuelve a bajar y empiezan a moverse nuevamente los motores de la economía. Esa era la propuesta, aunque hubiera un costo inflacionario, pero había motor para la economía. Esa era la aportación, digamos, del sector público. Exactamente. Lo que pasa es que ahora la duda está en que si Grecia hace décadas que eso no lo viene haciendo, o lo hace de forma muy ineficiente, bueno, ¿por qué ahora lo empezaría a hacer de forma correcta? Por eso digo que ambas posiciones, tanto acreedores como deudores, tienen argumentos válidos, ¿no? Claro. Y aquí el problema con las bolsas de valores, para empezar a cerrar nuestro comentario del día de hoy, Rodrigo, con bolsas de valores, con empresas de alta productividad, de mediana y de baja productividad en México y en cualquier parte del mundo, incluyendo China, que yo tengo mis dudas, junto con muchos otros, coincido con algunos analistas que dicen, a ver, ¿por qué le tienen tanto miedo a China? China no va a llegar a ser la primera potencia del mundo como se debe de concebir una potencia del mundo, con los niveles de productividad, de competitividad, de ingenio para la creación de nuevas tecnologías, de nuevas innovaciones que tienen países como Inglaterra, como Estados Unidos, como Alemania, como Japón, que es bárbaro, Corea misma, ¿no? China es una llamarada de petate, y no necesariamente va a tener la potencia, aunque llegue a posicionarse como el nivel número 1 de país en cuanto a masa económica y Producto Interno Bruto. Tiene tantos problemas internos con el crecimiento de su clase media, pero sobre todo con el estancamiento del gruesísimo de 1.000 millones de habitantes que siguen siendo clases brutalmente bajas y sin poder adquisitivo, que es un problema grave para China, ¿no? O sea, es otro concepto si llegan a tener, a ser el mercado más grande del mundo, que ya lo son en muchos mercados. Sí, pero ¿y qué? Tienen los problemas más grandes del mundo, con 1.000 millones o más de habitantes y 150 millones de habitantes de los 1.300 que tienen, que son clase media.
Sí, claramente. O sea, el tema de China es un tema sumamente complejo. También hay que recordar que es de los pocos gobiernos que quedan en el mundo en donde el partido es el que gobierna, donde no hay una Comunistas y democracia. capitalistas, ¿no? Exactamente. Pero coincido, aunque el PIB marque que sea la primera economía del mundo, eso no significa que esté a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con un tema Claro, económico. porque es un animalote, ¿no? Pero sea, es pequeñito en cuanto a clase consumidora frente al animalote de pobres y de problemas sociales que esto le genera, ¿no? Sí, por eso ellos lo que están haciendo es tratar de cambiar ese modelo de importar materias primas y bienes semiterminados para exportar bienes terminados de muy poco valor agregado, vestimenta, calzado o productos industriales de semiterminados. Ellos están tratando de cambiar ese modelo por un modelo de consumo interno. ¿Qué es lo que ellos ven de positivo en ello? Es que la economía se va a volver menos vulnerable a choques externos. Un ejemplo de eso es Estados Unidos, cuyo 70% aproximadamente de su Producto Bruto Interno se explica por el consumo interno. Entonces, van en la dirección correcta, sí, tienen la extensión territorial correcta, sí, tienen un montón de habitantes, como decís vos, sí, pero coincido, hay muchos problemas estructurales que difícilmente se resuelvan en el corto plazo. Sí, y con esto concluimos, esa es la clave de ese monstruo que sigue siendo el monstruo número uno del mundo, que es Estados Unidos. Hay países mucho más grandes que ellos, o sea, dígase Rusia, dígase China, pero la proporción, la relación de población total a clase media es monstruosa. Entonces la capacidad de consumo de la población, que además tiene vocación de consumo, es impresionante, aún en épocas de crisis, y tienen capacidad relativamente ágil para poder mover la maquinaria y recuperarse de las crisis. Eso me pregunto si lo tendrá China. Me pregunto que sobre todo si será China capaz de hacerlo frente a nuevos fenómenos a los que estamos enfrentándonos, Rodrigo, amigos, como son, por ejemplo, las disrupciones tecnológicas. Eso está cambiando rapidísimo al mundo. Cuando usted ve la industria automotriz, donde ya se producen autopartes con impresoras tridimensionales, cuidado, está habiendo cambios sumamente graves y que vienen de Estados Unidos, no vienen de China. Sí, siempre el gen de la economía americana es un espíritu innovador, es una economía sumamente innovadora y además el norteamericano particularmente es una persona que son emprendedores, o sea, en su ADN traen ya. Y en cambio el chino hasta ahora se ha dedicado solamente a copiar. El caso ADN, de las coronas chinas y bueno, los iPhones chinos y todo eso. Entonces, habrá que ver si eso cambia, pero hoy por hoy no se ve, por lo menos en el corto plazo. ellos tienen un ADN que es muy peligroso para ellos y que nos ha causado muchos dolores de cabeza en todo el mundo. Tienen en su ADN la piratería. Sí. Eso que ni qué. Muchas gracias. Por supuesto, es un decir. No estamos para nada implicando que los chinos son por genética tramposos. Eso no existe como tal. Es parte de un oficio que han hecho y manejado bastante bien. Es más, hasta nos da envidia. Gracias, Rodrigo, Gracias. por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Va. Continuamos aquí en Estrategia de Negocios. Mi madre, que en paz descanse, era una mujer muy sensible e inmediatamente le salió un rash terrible, pero terrible en toda la piel, ¿no? En cuello, brazos, manos. Pero he visto también ejecutivos que tienen que exponer en alguna conferencia, se prenden. ¿Qué pasa con la piel? ¿Por qué la piel es tan sensible y reacciona tan violentamente ante los nervios que nos ganan a todos los seres humanos? La doctora Patricia Alfaro Ledesma es precisamente dermatóloga y con ella vamos a platicar, le damos la bienvenida. Muchas Gracias por estar aquí, Patricia. ¿Qué pasa con la piel? ¿Por qué esas pieles tan sensibles que nada más platican frente a una cámara o platican frente a tienen que dar una exposición en una conferencia y pum, cuello o brazos se empiezan a prender? Bueno, la piel Dan es rashes, el rash. Sí, la piel es un órgano de choque en donde una persona que está estresada va a manifestar diferentes cosas. Entre ellas está el eritema púdico,
¿Qué ¿verdad? quiere decir eso en Es palabras un normales? enrojecimiento en el cuello, en la cara, en el pecho, Sí. precisamente por un estrés no controlado. Y salen como escamas, ¿verdad? Como es momentáneo, lo que usted puede notar es solamente un enrojecimiento. Ahora, cuando usted ve una piel con escamas, a eso le llamamos nosotros una dermatitis atópica, una piel que ya desde que la persona nace es una piel muy sensible y que frecuentemente con el estrés puede manifestar comezón y esas escamas, ¿sí? Sí, y es una forma de desahogo, de Sí. escape por algunos problemas, por algunas presiones emocionales, ¿no? Así es, así es. La piel es un órgano de choque que puede manifestar otro tipo de padecimientos, entre ellos la caída de cabello, ¿verdad? Que puede Caramba, ser también es parte de la dermatitis, digamos. no tanto como de la dermatitis, sino de las manifestaciones de estrés, ¿verdad? En los ejecutivos frecuentemente están sujetos a muchas presiones y entre las manifestaciones de esas presiones en el cuerpo se puede manifestar por caída de cabello, que puede ser de una manera difusa o una manera muy localizada, que a esto le llamamos alopecia areata, ¿verdad? Hay otras manifestaciones por estrés, por ejemplo, la hiperhidrosis, que se manifiesta por una sudoración excesiva en el cuerpo, ¿verdad? Y hay gente que nunca se quita el saco porque se les da pena. Manchan las camisas, Así ¿no? es. O automáticamente al estar nervioso las manos están pero como mojadas, ¿no? Húmedas. Y completamente, muchas ¿no? veces los limita para dar el saludo, ¿verdad? Falta de seguridad, ¿no? Así es. Otras manifestaciones puede ser la deshidrosis. Por ejemplo, la deshidrosis son unas pequeñas burbujitas en las manos, Como ampollas. como ampollas, y que puede ocasionar que se caiga esa pielecita, ¿verdad? Y frecuentemente las personas lo manifiestan en la época de estrés, ¿verdad? Pero ¿cuál es la época de estrés? A lo mejor toda su vida tienen estrés, ¿no? Sí, así es. Por ahí ponían un ejemplo. El estrés se puede catalogar como cuando una persona se acerca a una jaula de un león y esa jaula se rompe, entonces esa sensación que sentimos al ver libre el león y que nos va a atacar, algo así es lo que el cuerpo, ¿verdad? Empieza a segregar una cantidad de sustancias en el organismo y llega a hacer que el organismo se llegue a enfermar. Sí, yo conozco por ahí algunos vamos a decir personajes en el sentido de que no quiero decir quiénes son, ¿verdad? Pero algunas personas que nada más me saludan a mí y precisamente por la relación que tienen social conmigo, ¿verdad? Como le quieras llamar, les empieza a sudar las manos, ¿no? Y yo hay veces que sí les digo, oye, no te voy a morder, ¿no? O sea, vamos a platicar nada más un rato. Y es precisamente por la relación que tienen con otros familiares míos. Así es. Y se ponen muy nerviosos. Hay una inseguridad tremenda, ¿no? Sí, así es. Entonces nuestra piel pues no está ajena a esas presiones, ¿verdad? Y hay gente que maneja muy bien su estrés, solamente es un momento, la piel se manifiesta, por ejemplo, en ese eritema púdico, que es un enrojecimiento momentáneo, pero después regresa la piel a lo normal. ¿Cómo enfrentar esos eritemas púdicos, no púdicos, rash, como le quiere usted llamar? Según, o sea, tendría que ir con la doctora para ver si usted tiene este tipo de problemas, pues que le diga que tiene. ¿Qué tengo que hacer? O sea, no puedo, me gana el problema del enrojecimiento de la piel. ¿Hay algo, cremas, pastillas, medicinas que pueda yo tomar para contrarrestar este terrible problema? Bueno, existe una infinidad de tratamientos. Lo ideal es que la persona esté consciente. Si es una cosa que ella puede controlar, no va a pasar mucho tiempo, se va a recuperar, pero si esto ya le está causando un problema de sentir que ese tigre que estaba en la jaula lo está persiguiendo. Si no estaría yendo con un médico. Tienen que ir con un psicoanalista, con alguna persona que trate las emociones o con alguien que le ayude a combatir la piel. O sea, el problema de la piel. Claro, a veces el hecho de estar con un médico y estar desahogando qué es lo que lo está presionando, a veces en algunos pacientes es más que suficiente. A veces el médico dice, bueno, le doy un ansiolítico, que es una pastillita que se toma por la noche para que se pueda relajar y dormir tranquilamente y al día siguiente pueda hacer sus actividades. Toco la puerta entonces con usted, dermatóloga, con usted, aquel doctor de enfrente que es psicoanalista, psiquiatra. ¿Con quién? Yo creo que primero sería con el dermatólogo, una vez que se hace el diagnóstico, y si el dermatólogo se da cuenta que su problema rebasa el tratamiento que él le puede dar, entonces yo creo que sí se tienen que apoyar de otras especialidades.
Así es, que tendrían que ser, por supuesto, las que atacan también la parte emocional, ¿no? Así es. ¿No? Hasta aquellas que pudieran tener algún problema físico, ¿no? Trastorno ya de mentales, personalidad. lo que sea de personalidad, Sí. ¿no? Que pueden también ocurrir por ahí, ¿no? Así es. Hay mucha gente, seguramente usted los conoce, que simplemente al verle a usted, darle la mano, en ese momento se ponen a sudar o les cambia el tono de la piel, ¿no? Así es. Y es simplemente un problema que a lo mejor fue por alguna inseguridad de niños y tienen que corregirse y no lo saben combatir, ¿no? Como también me he encontrado cantidad de gente que luego entrevistamos aquí y empiezan a tartamudear. Otro tipo de problemas también que es muy común, ¿no? Sí. Todo lo que es, de alguna manera, expulsar problemas emocionales que yo tengo que pueden venir de antaño, ¿no? Sí. O pueden ser nuevos, Así es. ¿no? Porque no puedo enfrentarme a la nueva actividad profesional o X, Y, Z problemas que yo pueda traer en mi vida familiar, ¿no? En mi vida íntima, lo que fuera, ¿no? Sí. ¿Cómo toco la puerta con usted? ¿Tiene usted alguna cuenta de Twitter? No, ¿Correo pero electrónico? Correo electrónico sí. ¿Cuál es su correo? Alfaro Ledesma, Alfaro. Ledesma con S, Pero todo con seguidito, junto, Alfaro con Ledesma, minúscula, sí, arroba yahoo.com.mx. Alfaro Ledesma, yahoo.com.mx. Si no, evidentemente puede abordar el tema usted, si lo tiene, directamente con nosotros en el correo electrónico que aparece de Estrategia de Negocios, por supuesto a través de Twitter, que también aparece ahí nuestra cuenta de Twitter, o nuestra cuenta también, por supuesto, de Facebook, para que a través de esas cuentas, pues cualquier cosa que nuestros amigos del teleauditorio quieran tocar como tema con usted, nosotros se lo haremos llegar a usted, Muchísimas ¿verdad? gracias. Y lo que luego nos pasa, por último, tenemos rápidamente, vamos a farmacias y luego nos dicen, esta crema de 800 pesos o de 1,000 pesos es buenísima para el problema de la piel que usted puede tener. No tengo problemas de la piel o puedo tener, pero no sé si esa crema es específica para mi problema. ¿La compro o no la compro así nada más porque me dicen que es de muy buena marca francesa? Bueno, hay una infinidad de productos Claro, en y el carísimos. mercado que realmente son muy caros, que algunos son avalados por laboratorios muy serios que han hecho estudios, ¿verdad? Pero que a lo mejor no sé si son para el problema específico que tengo yo, ¿no? Sí, realmente se tiene que hacer un estudio muy personalizado para saber qué tipo de piel, qué edad tiene la persona y qué tan dañada está esa piel, para individualizar el tratamiento y de esa manera tener buenos resultados en él. Sí, rematamos ese tema con esta pregunta que le hago a la doctora, porque no estamos hablando de dermatitis que puedan salir porque nos asoleamos en la playa, ¿no? Estamos hablando de problemas emocionales, de problemas que pueden ser de otra índole y que primero hay que estudiarse antes de comprar un producto que además le va a costar mucho dinero. Gracias a la doctora Patricia Alfaro Ledesma por haber estado aquí con nosotros para hablar de este tema tan importante que es la dermatología, la dermatitis en los profesionales. Muchas gracias.